Hermanos, si va a tener un picuente, habrá y tiempo a bartra, o va a conseguir chicaratin beja y seguramente navarun mula guashan crisis. Y la crisis no es más que big problemas. Pero cuando con crisis avinta es cuando con un problema grave avin. Es cuando tu problema es demasiado nem intagina no punchik afectar chnika achnak haran bestra crisis y pam ha crisis puerta in katsina na ben tomar una decisión para que na ben resolver o porque na astricht pam katlamet Guatemala kamekrat alal ko ha crisis. Koho yubil karik mo pakmek, koho yubil karik mo pa pobreza, koho yubil karik mo pa muchos problemas, pam familia, pam katlamet Guatemala, porque mahon samah y mahon chet in kibena, quest na telva y haran bisa la crisis. Pero la crisis talal nakavel pam nuestra familia. La crisis talal nakavel pam samah, la crisis talal nakavel pam iglesias reato. Habrat uart alal cohonoch se hontriga tu actitud delante de la crisis. Nikbitala. Nakha actitud na pentet chwech ha un problema grave que nakasha. Actitud me está cuando atet si naksaha jua o alal cuando alal Naya avi por vencido. Actitud me está cuando me sonrma ha problema o una ben que ha problema. Dependiendo lo que atet na ben ha problema, si una persona entonces hará actitud sabanja. Si batet na ben kof requila ha problema, entonces hará actitud na ben tomar ha problema. Porque problemas siempre en pam pero el asunto es lo que cojones son actitud ha problema. Con la multa con la fábrica abartra babashab. Habrá fábrica shirutak y que hermos pam juntamente y speech hermos Nishbat pam habrat namet inik ayih kashhabta. Every ke musba she batch pam harat nametja. Ta she ponch pam nametral she be ach pam parke iski mokt itik vnakta. Inik tik motlan kunganik chilchih vnakta. Y siempre cuando nik chilchih vnak kan yavnak chilchinta. Y kohun cobran up entrar bata. Koch humus cobran para entrar robar. El que no se roba de esta manera, va por celular, yo marcar números en fábrica y la fábrica rin con el teléfono spam. Y es con papa, aló, canita. Toha muasin bita. Patrón la tetra, si anan nasha bankrita. Patrón anan que me lo hakan. Porque chpam habratnamet con la hum lumlah problema. Nekha problema shabel chpam tramet kan besh trahamos. Patron karipraja. Habratnamet abartra shukatakwa. Nicht hunak, per nicht hun desde re hasta acá, per nicht hun ruksan shabja. Por lo tanto, patrón, seguramente Pam habratnamet nicht par schab king ayih kana mejor que mlohacha para que munochte tak aschich harashin chop que mlohacha porque no humuasta lo mismo humuasta ya marcar número sin teléfono sin fábrica y rin con más teléfono pam fábrica y chkash kol barba sin mitra aló cristo to habra musbih Patrón latat, si anan, nakna bohog. Patrón. Pam habrat namet abartra shukatakfa, kohum problema patrón. Nakha problema sa tatat. Patrón. Si kimbih punchawa patrón.
que habratna met aparta shokatakfa desde rej hasta hunchat kolakal nicht hun korishhabt y mohon shhab kiksanta. Por lo tanto, patrón, kimbih punchava tet khap mas khap porque va viech pam tramet nanela kayih tamet. Cuando la tratalas y que hemos diferente actitud, chivech el mismo problema. Diferentes problema. Kohun, shbich, que mloja antes que nos temas caspich. Kohun shbich te khapa mas khap porque va bien kishkin ayih kan. Tu hermanos, la actitud alas que ventes el problema mucho depende nak katzet triha que problema. Si va tet alas natzet que nemha problema y seguramente entonces hará actitud shaban tomarte. Pero si va tet alas natzet ha problema nem per na ben rikvila kushwach entonces la actitud shaban tomarte. Y que hemos en fábrica diferentes maneras que el problema y como diferentes que diferente actitud. Kohun muy negativo yo te va bien nicht mejor que va. Y kohun yo te ganancia invierte más hun actitud positiva. Porque un pat alas kach pam sohbel casta Dios. Kach pam sohbel casta Dios alas con la habra misma actitud alas. Nkohot alas kach alas lo que enviar sohbel casta Dios. Tal vez alas la utkintat amado hermano y hermano que con la y 12 espías que Natasha pam Biblia. Y ¿qué actitud habrá 12 espías? En el libro de Números, capítulo 13 y versículos 17, y en Números, capítulo 14, la actitud de estos 2 espías. Y chiquich aslimat, chiquich actitud, hebra y 2 espías para que atet alianen y chukunjilat junto una diferente en kaksag, chuvech cada problema que en cabet. Números capítulo 13, capítulo 13, versículo 17, no chachkatalas lo que yo Moisés cuij hebra 12 espías. Ha Moisés, shirutakila y 12 espías, y shbirchka los 12 espías, it's ulef luar que niach kamal Dios. Y ha Moisés, shbirchka naknikibnata, nabeimush beshilchka talas en el versículo 18 del capítulo 13, que es y fuertes o débiles. O me bien o vicierta. En machtak tlamet o kokok tlamet. Tuan rihat tlamet o mahok tuan trihat tlamet. Net et haruch liefta. Siv utsin tehkon o utstachin tehkon. Kanet et pa siv chiek ochpam ko mistra o frutos nuya o mahon frutos nuya. Ich hebra y 12 espías tras shiba inekosh ulief luar keniach kamak Dios. 40 días y después de 40 días hebra y 12 espías pero la actitud de los 10 espías que van a tomar una actitud negativa lo que envía hasta Dios. No que lo que nak y nikbihtra Moisés y nikbih katnamet que nektiktikwa ha ulief ha luar que no ya Dios
Nexixixwa fluye leche y miel. Habrá una bella shikbih en kungavienta. Pero shikbih y habrá dos espías en el capítulo 13:31 en Bichka. No podemos subir. Mon kukwenta nekathak joa kuing ebra vnaki kochpam kana ulefluar. Narmak mun que cuentan porque es más fuerte que nosotros. Y habrá una que cochpam habrá luar y cochpam habrá ulef más ni cocho a chkavech hochte. Una vez chkbi. Junti kachnach chkbi. Versículo 32. Nikbih y habrá y 10 espías. Hachvunach y cochpam habrá ulef luar. Nen que tahkita. Nen kibakita. Atasi nexiki lo que envig envig traga a sus moradores. Chamru yontahara shikbih sino que shikbih chpam khabra ulefluar que shikatukana ikola in maktak vnakta iko gigantes shikatukana irlukwar anakta. El versículo 33 éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Lo que Shikbih Hebra y 10 espías, Ajoj, Nkachob, Kaja. Chikivach Hebra en Maktakvnak, Chikivach Hebra gigantes, Shukanitak langostas, Shukanitak Jutia, Shukanitak Chkopta, bastaría que nos Kaja y nos coman. Hermanos, cuando shikashach tenamet havra achnach que shoshka que mun que cuenta que ochchluar ulefluar que tsuhunchka mal Dios que chpam havra ulefluar y con gigantes y que gigantes ni que tajvnach y que el pueblo de Israel si anet tak langostas kan mechkacha. Hun Biblia talat hun o porque la manera como la manera como los 10 espías lo que y la manera como hun benriil نقتيبا ثلاثة كخاتنا مت دون ريخ تحت عقد نقتيخوا كيقولا gigantes. Pero lo que no es cierto es que nikumsaki kuin tak langostas. Nash pentaj va ver sencillo, hermanos. Lo que es ventaja habrá tiempo es que los 10 espías que van a exagerar, que van a tener problema, lo que se quiere cuando atet no van a problema, hermanos, no cajón en reír avin. Cuando que tu problema es grande y no es porque saben perder tu fe en Dios. Y habrá y 10 espías lo que shikitsukana shikitur vnak shenhulikta. Narmak nimsh ke entra problema. Narmak mahatar chulik keban. Narmak nikbih ke ajoch nkachab chkivach hebra gigantes. Ochkara anetak langostas. Shuktak tak chkop shuktak hut chkivach nokpak kahat inochkoma inochkesa. Sivnat talal el informe que shkria mahon niknatach da Dios chpam informe. Y habrá 10 espías talacha. Nims que entra problema porque mis que venta tomar
a Dios en cuenta. Mish que venta tomar las promesas de Dios que entajena rbinchka que anen king anivshin a la tierra prometida. Los días mish que venta tomar en cuenta esta promesa de Dios, pues cuando chiquitas gigantes inclusive mejor si nos coma. ¿Para qué no gigantes? ¿Para qué nos palpesan a gigantes? Mejor si nos convocamos. Y muchas veces porque qué problema ponemos nos pone a esta situación porque nuestro problema ponemos y sin duda porque nuestro problema más quieren haber solución sin ponemos nos pone pam habrá mismo pensar que si y mejor si nos coma. ¿Cuántas veces anatan que me con un problema? Cuando nanata que me con problema es porque muna bojo está na te hachu ari ha problema. Es porque atat amustan cha Dios y habrá 10 espías mis que venta tomar en cuenta a Dios. Por eso va nims que vendrá problema es que ven exagerar lo que se quiso caneta pero que un par caslimatic y que Josué y Caleb en el capítulo 13 y 30 cobran Dios lo que entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Lo que Josué, lo que Caleb, más podremos nosotros que ellos. Más cochu ahoj chkivet más cochu ahoj chkivet hara los 10 diferentes pensar y que diferentes pensar. Ahora, ¿por qué Josué y Caleb porque más sencillo Dios en capítulo 14 versículo 9 en Dios cobra y con nosotros está Jehová, no los temáis. Es la diferencia cuando Mahona venta tomar en cuenta a Dios pam tu problema y es la diferencia cuando caben tomar en cuenta a Dios. Josué y Caleb más cocho ¿por qué? Porque y con nosotros está Jehová. Dios más porque Dios con la cuinta lo que no ven cuin hermanos cuando calla bien Dios y habrá actitud y habrá que Josué y Caleb con actitud positiva, porque si Él nos llevará a la tierra. Dios habrá Dios habrá ¿cómo cambia el asunto? Cuando Mahona venta tomar en cuenta a Dios,
a problemas, no ka como un gigante, chaval. Pero cuando no ven tomar en cuenta a Dios, como no que escrita el versículo, capítulo 14, versículo 9 en bien, porque nosotros los comeremos como pan. Que pensar Josué y Caleb, gigantes y coch pamruchlief, shkaran kabenchka, anin kabentrash calvesta. Shkalvech, shikiksahwa, los gigantes. Pero hermanos, chalash. Hermanos, que ya tu confianza en Dios en medio de los problemas, en medio de las crisis, que cuando en Dios y cuando nuestra confianza en Dios, entonces nuestros problemas no cashrita. Josué y Caleb, gigantes. Ahora, no te arrepientes, hermano. No te arrepientes, hermana. No te arrepientes. No hoquiak, tirtiji con calvez. Bocuies, tirtiji con calvez. No, hermano. Mi kviest hartiji con calvez. Shik tum upik patalar, o tum uch pam chocolate. Ay, munanata, naik sushi calvez. Porque sin siquirita. Entonces, amados hermanos, que en medio de toda crisis, en medio de todo problema que nos haya, deben tomar en cuenta a Dios y callar nuestra confianza en Dios. Cuando callar nuestra confianza en Dios, es que problema, por más que tu problema no cashrit y no que algo que fácil chumsikta. Hermanos, habrá tiempo que entajene ashar pochachnak y ciel rikmon pechkir chokunira. Y gocht alas ki trompien. Y gocht alas ni ashach pam bihat. Y gocht alas mas quier chicken que cuenan que torqui suya junkas porque mahon samachta. Entonces hoy es tiempo que atet, amado hermano, la vista Dios, Señor, tu nash calvestra no problema. Atet kachum sanja no problema, ni porque el gigante un problema como un gigante pero media vez atet nayer yukbal agusho en Dios y namok uchik tra Dios que tus problemas cara no ven anish calves. Hermano, nexictiva mun qanata noqel el spam y noqel el trig y noqash el trig. Que Dios cocuinte. Este es el secreto, creer que Dios cocuín y que nexibejquitos problema y que tan cabenim tra problema, sino que ututra Dios, que Dios no ven convertir nuestros problemas en pan. Porque es difícil no es nada difícil. No tus problemas como pan cuando nuestra confianza es puesta en Dios. ¿Y qué grupo? ¿Y qué clase? ¿Y qué muas y qué shabja? Kohun shotat Puvri kas shotat in bir kimloha. Kohun shotat ganancia in bir tetcapa más shabja. Los 10 espías nims que entra problema y shikbir mun kukwinti chkir mejor komloha. Josué y Caleb shikbir Dios cojuin ho que kachka. Ve hermanos, Dios
nuestro Padre Celestial nos notó todo y cuando talasta que ajo kaya confianza ruido. Cuando a te hermanos, cuando a te talasta los problemas talasta shikachkra natzet gigantes sin que atzet pam tu problema, entonces talasta hoy es el día talasta que a te katsena tu ik sin Dios talasta. Hoy es día talasta. Cuando no te tus problemas mejor solución. Cuando no te que yubil mejor raum. Hoy es día talasta. Que katsina a Dios talasta. Pero nan katsina talasta. Nan katsina amado hermano para que caja tu action Dios en medio de una crisis. ¿Cuál es una condición con condición para recibir la ayuda de Dios? Números 14:8 Números 14:8 si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y no las entregará, tierra que fluye leche y miel. Caleb dijo, si Dios, si Jehová stellt param chichta, si Jehová viene ¿por qué al Josué si Dios viene porque hermanos, porque el pecado y el pecado que es que ven dudar de las promesas de Dios. Dios desde que se elpa en Egipto anen a la tierra de Canaán. Pueblo de Israel esta promesa que Dios nos sanchin esta tierra prometida que Dios sanchin que Dios pero y las promesas de Dios. Hermanos, Dios te la rojon ki kotkuinda. Dios te la rojo bien no croteta. Porque jara bija Caleb si Dios está el pram si Dios todavía viene esto croteta. Qas un paquete nakbi khabra otalata. Nak kaben para que Dios ki kotkuinda. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos quede? Porque si Dios nos quede, Dios la misma palabra de Dios no ya la respuesta lo que para que Dios cuide. Uno si nuestra confianza en Dios, entonces Dios quita y si ven quita hermanos Dios no crotota. Hebreos capítulo 6 cobran vir sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin mejor yukbalakosh difícil kikot Dios avin. Sin mun kikot Dios avin ka mejor to sin Dios kuit. Hermanos, خبرات سقط على كل نقط خبرت Spam kaslimat, hermanos, mahon bichta Dios que mun kavelta problemas. Spam kaslimat mun bichta Dios que atet mun avelta problema. Lo que bich Dios es que incola y vinta.
es que las promesas de Dios es que Dios nos rotota, pero muchas veces las promesas de Dios shanish que van al pueblo de Israel shikmustah esta bendita promesa y shikbih mejor como lo hata porque munco cuenta ni kachek los gigantes shikmustah la presencia de Dios. Entonces chalat Kamekra, hermanos, que Dios cojuin, por muy grande que sea tu problema, Dios cojuin y shik kabna ani shkeban Josué, shik papa Dios shkebachta, Josué y Caleb, shik papa Dios shkebach y shikvinna shikbirta, ho kohta, ho kabna guerra kuin. Porque con Dios cuida y si que las gigantes ya no es que el vecino hermanos, cuando con la confianza en Dios cuando con tu confianza en Dios cambia tu actitud. Cuando hay un riokbar en Dios no caes a pensar y Caleb y Josué que un confianza en Dios irmach cara shik papa Dios kibet ishkbir ebra gigantes shanen qaban trash kalveh qatah cara ni qabna hermanos